La Encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers, chotean a José Domingo Pérez del caso Cócteles y a Vizcarra de su propio partido. La policía se burla del paro de transportistas y cómo impacta Trump a tu AFP. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 8 de abril de 2025. Y si tú tienes una AFP, esta noticia te interesa. Ayer, según reportó Canal N, la Bolsa de Valores de Lima cerró con una caída de 4.26%, que para la bolsa es un montón. Esto en medio del desplome global de los mercados por los aranceles impuestos por Donald Trump. En solo 2 días, el valor conjunto de las empresas que cotizan allí ha disminuido en aproximadamente 16.400 millones de dólares. Para entender qué significa todo esto y por qué le interesa a los que tienen AFP y también a los que no, conversamos con un experto, Julio Villavicencio, asesor financiero y profesor de finanzas en la PUC. Y lo primero que queremos saber, Julio, es si algo como lo que está sucediendo en el mundo tiene algún antecedente en la historia. Sí, el Smoot-Hawley Tariff Act del 30 fue una ley de Estados Unidos que aumentó significativamente los aranceles sobre más de 20.000 productos importados. Ya, su objetivo era proteger la industria y la agricultura de Estados Unidos en medio de la Gran Depresión, pero tuvo efectos adversos, provocó represalias de otros países, redujo el comercio internacional y agravó la crisis. O sea, es decir, hizo que la Gran Depresión tomara mucho más tiempo en recuperarse, casi 10 años, para poder recuperarse de la Gran Depresión, ¿no? Muchos estudios posteriores en Estados Unidos y en el mundo han mostrado de que el aumento de las tarifas en ese momento empeoró la crisis de Estados Unidos en esa época. ¿Por qué Trump lo hace ahora? Porque cree de que todos están sacando provecho de Estados Unidos y todos le venden, y Estados Unidos no le vende a nadie. Pero la verdad es que si Estados Unidos tiene un déficit comercial es porque consumen más de lo que ahorran. Y número 2, porque el ciudadano estadounidense tiene un salario demasiado alto para poder hacer industria. Entonces las industrias han ido a países que tienen costos laborales menores. Y esa es una realidad. Y vistos los antecedentes, ¿tiene alguna lógica lo que está haciendo Trump? Desde mi punto de vista es poder negociar de manera favorable para Estados Unidos para sacar algo de esto, ¿no? Y mostrar su fuerza al resto. Trump trata de hacer algo así como el chico que le quiere quitar el almuerzo a todo el mundo y China ya le dijo, no me lo vas a quitar, pero podemos negociar. Eso es lo que le va a decir después, porque claramente China leyó El arte de la guerra y Trump no. Entonces es un tema de negociación que creo que se va a ir diluyendo en el tiempo, pero mientras que esto dure puede ser muy dañino para la economía mientras permanezcan activas por más tiempo. Por eso que los mercados están tan nerviosos y están cayendo, ¿no? Inclusive Perú, dado que China es un país importante para Perú. Y se ve en la caída, por ejemplo, del cobre, ¿no? Que es nuestro principal producto de exportación, que ha sufrido tanto que ha perdido casi todas las ganancias del año. Entonces hablemos del Perú, porque como todos sabemos, las AFP usan el dinero de la pensión de la gente para jugar en la bolsa y sobre la base de eso la pensión crece o disminuye. Esto que está pasando, ¿cuánto le va a afectar a los que tienen una AFP? Las AFPs, el fondo 2 y el fondo 3 son las que tienen acciones, ¿no? El fondo 3 es el que tiene mucho más acciones que el fondo 2. En ese sentido son los que más sentirían este impacto. El fondo 1 menos porque son más bonos, ¿no? Sin embargo, hay algo de acciones allí, pero es mínimo, ¿no? Los que se van a jubilar normalmente están en el fondo 0, que casi no tienen nada de acciones, de hecho, y tienen muy pocos bonos de riesgo. Entonces, por ese lado, es más algo de que si se arregla en el corto plazo podría luego recuperar y las AFP recuperarán, ¿no? Todo esto depende de cómo se vaya negociando estos días y cómo sea la reacción de Europa, cómo sea la reacción de China al final en la negociación. Ahorita lo que tienen que hacer todos los países es decir, a mí no me quites el almuerzo. Acá vamos a hablar como adultos. Y en medio de todo esto, ¿cuál es un escenario posible para el Perú, digamos, a nivel de reacción política? Porque muchos escuchan estas noticias y dicen, bueno, a mí qué me importa que se caiga la bolsa, esto no me impacta. Sí tiene un impacto porque las reducciones del comercio están probados históricamente, reducen el crecimiento de los países y por lo tanto reducen el crecimiento del mundo. Se comienza a volver todo mucho más cerrado, eso genera ineficiencias, genera imposibilidad de vender lo que antes uno vendía, ¿no? Entonces
Normalmente, cuando hay mucha incertidumbre, cuando comienza a haber problemas en el crecimiento, las políticas populistas comienzan a aflorar y de manera equivocada hacen ver como que hay soluciones hacia el problema que en realidad son problemas mayores, ¿no? Entonces, esto es particularmente importante no solamente por el Congreso actual, sino que al tener un entorno electoral, ¿no es cierto?, con un número récord de partidos políticos inscritos, esto puede generar propuestas populistas que lo que terminen haciendo es agravar la situación de Perú. Muchas gracias a Julio Villavicencio. Y yo quiero agregar solo un comentario final personal. Yo quiero decir aquí que el escenario mundial que se está configurando junto al escenario electoral que nos están armando desde el Congreso actual, sumados ambos, nos están generando una tormenta perfecta para el 2026. Y pocas veces en su historia el Perú ha estado tan desprotegido ante un escenario de debacle mundial. A Trump los peruanos no lo podemos controlar, pero a nuestro Congreso y al pacto en general tendríamos que haberlo hecho ya hace rato, pero no lo hicimos y no lo estamos haciendo. Los dejamos hacer y deshacer. Y es por eso que acuérdense, a menos que hagamos algo ahora, yo me temo que esta vez el Perú no estará protegido, sino todo lo contrario para la crisis mundial que se viene. Yo insisto que o actuamos ahora en nuestra parcela, en lo que todavía podemos, o el próximo año lo vamos a pagar. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrón. ¿Qué es CyberWow? Es un evento digital de compras en internet, donde encontrarás los mejores descuentos de tus marcas favoritas. Aprovecha, son pocos días. Ingresa a www.cyberwow.pe. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 8 de abril de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, adiós a José Domingo Pérez, crónica de una muerte anunciada. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, bajo el dominio, acuérdense, de Juan Antonio Fernández Gerí, suspendió a José Domingo por 6 meses y eso significa que no puede tocar ningún caso, todo lavallato, incluyendo, por supuesto, el caso Cócteles, donde estaba investigando a Keiko, un juicio que se había anulado ahorita nomás, había retrocedido un par de años y donde Pérez tenía que presentar una nueva acusación, pero ya no, ahora le toca a otro fiscal. Ese nuevo fiscal va a decidir si mantiene la acusación grande o la divide en varios casos menores o cambia todo el enfoque. Y antes de eso, por supuesto, va a tener este nuevo fiscal que sumergirse en las miles de páginas del expediente que tiene años elaborándose. Así que, con lo cual, ese caso, si ya estaba muerto, pues ahora ha sido rematado. Y con toda seguridad, incluso si se llegase a dar un juicio oral, no va a haber sentencia antes de las elecciones del 2026. Así este es casi ya el triunfo final de Keiko Fujimori. ¿Y con qué excusa han sacado a José Domingo Pérez? Por algo que ya les hemos contado aquí. Él investigó una supuesta obstrucción a la justicia en su contra, vinculada al abogado Arsenio Oré. Algo que no tenía sentido porque tú no puedes ser fiscal del caso en el que eres víctima. Eso creo que lo puede entender cualquiera. Pero, por supuesto, una cosa es la explicación oficial y otra cosa es lo que ocurrió debajo. Hace semanas les contamos aquí que existía un audio entre un abogado del fujimorismo y nada menos que Fernández Gerí, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que acaba de patear a José Domingo Pérez. Si les suena el nombre de este Fernández Gerí es porque es un vestigio de la era Patricia Benavides. Recuérdenlo, él jugaba en pared con ella y la nueva Junta Nacional de Justicia obviamente lo está protegiendo. ¿Qué dice ese audio? Bueno, su existencia es un rumor que tiene semanas, pero lo único que existe hasta ahora son pedacitos de una transcripción que han sido publicados por Doris Aguirre de la República. De lo que se entiende es que Cristian Salas, abogado del fujimorismo, le había llevado una informante a Fernández Gerí para que esa informante declare algo contra José Domingo Pérez. ¿Saldrá el audio completo en estos días? Quizás, pero a estas alturas pues ya sirve de poco. La segunda, estuvimos dentro de la toma de la Agraria. 8 patrullas policiales, algunas con agentes armados con bombas lacrimógenas, se plantaron ayer lunes al mediodía frente a la puerta principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La orden era clara: entrar y desalojar a los estudiantes que ya hace 7 días tomaron el campus, pero no pasó. El rector Américo Guevara, que dio la orden de que los policías ingresen la semana pasada, estaba en ese momento en una sesión del Consejo justo
así que intervenir significaba interrumpirlo a él también, y todo se fue desinflando, y para las 8 de la noche pues solo quedaban un par de patrulleros y 7 agentes. En la sesión de ayer, el rector Guevara amenazó con cancelar completamente el ciclo si la toma continuaba, pero no es una amenaza que haga demasiado efecto, porque en la práctica varias clases, especialmente las que implican laboratorios, no habían llegado a empezar de verdad. ¿Por qué? Porque la infraestructura está en ruinas. Nuestra periodista Laura Vázquez pudo comprobar que, por ejemplo, en los laboratorios de química ocurre lo que ya se ha vuelto un clásico de la peruanidad: los techos se caen. Además hay fierros expuestos, hay hongos por todos lados, columnas improvisadas sosteniendo lo que queda. Y después del escándalo del Real Plaza, pues la universidad decidió cerrar esas áreas y las clases prácticas pasaron a ser virtuales. Hace 2 semanas recién empezaron a reparar algo y eso, ¿no? Pero los baños, por ejemplo, tampoco es que estén mucho mejor. Las cañerías están rotas, está todo inundado. Estos son focos de infección clarísimos. Pero no todo es caos, porque de hecho la universidad parece funcionar mejor ahora que está tomada. Los estudiantes han organizado comités, se reparten las tareas, los animales y las plantas tienen mantenimiento. Y Laura Vázquez me dice que hay artículos de limpieza y aseo personal en algunos baños, algo inédito, no se había visto en la agraria cuando estaba operativa de verdad. Al campus sí están entrando obreros, personal médico y de limpieza debidamente identificados. Solo el personal administrativo y los cercanos al rector no pueden pisar el campus. Ojo que la principal causa de indignación en los alumnos son los robos y hasta asaltos en moto dentro del propio campus. La tercera, indignante: la policía se burla del paro de transportistas. Ayer, en pleno paro, un bus de El Rápido fue baleado. Esto ocurrió a las 5 de la madrugada en San Martín de Porres, a pocas cuadras de su paradero. Por suerte, no hubo heridos. Les recuerdo que supuestamente todo Lima está en estado de excepción, para lo que sirve. El paro tuvo un éxito importante. Al final, millones de limeños o no pudieron llegar a sus destinos o tuvieron que pagar hasta 30 soles a los colectiveros. Pero lo que incendió la pradera fue la propia policía. Máximo Ramírez, jefe de la Defensoría de la PNP, dijo esto en Exitosa: un transportista, un chofer, ¿tú crees que ganan una cantidad de dinero suficiente para ser extorsionados o para que se atente contra su vida? Indudablemente no. Esto es de terror, porque significa que la policía está completamente en la calle. Justo el fenómeno que se vive en el Perú es el de microextorsiones, el de cupos a gente de medianos o pocos ingresos, no solo trabajadores, estamos hablando de bodegueros, peluqueros, ustedes ya lo saben. Ese es el meollo de lo que está pasando, las microextorsiones. Si eso no lo entiende un representante de la policía, es porque la policía no está entendiendo el fenómeno. Mientras tanto, la marcha de transportistas llegaba al Congreso. Los congresistas los hicieron esperar hasta que terminara su horario de refrigerio y allí recién los atendieron. Y por su lado, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, tuvo la genial idea de prohibir el uso de motocicletas de 6 de la tarde a 6 de la noche sin ninguna excepción. Esa es su propuesta de verdad. Con eso se están acabando los deliveries en la capital, y ni decirles de la vida cotidiana de la Amazonía peruana si se extendiera esta idea a ciudades de la selva, por ejemplo. Muy limeño-céntrica la idea. Además, también quiere prohibir que puedan viajar 2 personas en una moto. Como decía ayer Carlos León Moya, solo falta que proponga que no haya luz para que los delincuentes no puedan ver. En fin, anoche, por si acaso, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, anunció un paro ya más generalizado en toda Lima y Callao, ojo, para este jueves 10 de abril. Y ya la última, sacan a Vizcarra del partido que él mismo fundó. El pacto sigue moviendo las fichas para limpiar a toda su competencia. Ya saben ustedes que Vizcarra ha sido inhabilitado de la función pública por el Congreso, algo con lo que pueden estar de acuerdo o no. Pero lo concreto es que él quería apelar y quiere apelar a los tribunales internacionales para que le levanten esa sanción, algo que tiene un antecedente clarísimo: Alan García, que él fue inhabilitado por el fujimorismo, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le abrió la cancha en el año 2001, cuando cayó Fujimori. Bueno, ahora, incluso si Vizcarra lograse un triunfo allí, tampoco podría postular. ¿Por qué? Por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha retirado a Vizcarra del partido político que él mismo fundó, Perú Primero. Esto, la verdad, suena injusto, porque una cosa es estar inhabilitado para ser funcionario público y otra cosa muy distinta es quitarte el derecho a participar en política. Son 2 cosas distintas. Aunque el abogado José Naupari, entrevistado por El Comercio, dijo que el jurado simplemente ha seguido jurisprudencia ya impuesta por el Tribunal Constitucional en el año 2005 en casos similares, con lo cual pues va a ser bien difícil para Vizcarra pelear este caso. Además, el 30 de abril, a fines de este mes, el Congreso va a votar otro informe para inhabilitar otra vez
por 10 años a Vizcarra y de paso a los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos por la disolución del Congreso. Además, también quieren inhabilitar a Francisco Sagasti y a los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Hélice, por el pase al retiro de 18 generales de la policía después de las muertes de Inti y Brian. Y ya, por si fuera poco, Alejandro Cabero ha presentado una propuesta para inhabilitar también a Pedro Castillo, que estará preso y todo, pero técnicamente aún puede postular, por ejemplo, al Senado. También lo quieren inhabilitar, mejor que aprueben una ley para que solo puedan postular ellos, ¿no? Sería más sincero. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos junto a Asesoría Tributaria aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los martes de asesoría legal llegan gracias al auspicio de nuestros amigos de Infotax Perú, el primer sistema de consultas tributarias, laborales y contables financieras en línea. Y hoy vamos a hablar con la abogada tributarista Lourdes Calderón de Infotax Perú sobre las personas naturales que son prestamistas. Si una persona natural presta dinero, ¿está obligada a pagar el impuesto a la renta? El impuesto a la renta grava a los intereses percibidos por los préstamos otorgados. Dichos intereses son considerados como rentas de segunda categoría, sobre los cuales se aplica la tasa del 5% con carácter de pago definitivo, es decir, estos intereses ya no se incluyen en la declaración anual del referido impuesto a la renta. ¿Y cómo se paga ese impuesto? El deudor del préstamo retiene al contribuyente el 5% del impuesto, lo declara y lo paga en el PDT 617. Normalmente, cuando el deudor es una persona natural, desconoce esta obligación, la cual tiene que ser asumida directamente por el contribuyente a través del PDT 1665, solo en los meses en los cuales haya percibido los intereses y por los montos efectivamente recibidos dentro de los plazos establecidos por la SUNAT para el cumplimiento de las obligaciones mensuales de acuerdo con el último dígito del RUC. Pero es muy frecuente que una persona natural preste dinero sin intereses para ayudar a un familiar o un amigo y se supone que entonces ya no se paga impuesto a la renta. Lamentablemente en este caso no. La ley tributaria presume que aun cuando el préstamo sea gratuito, genera intereses no menores a las tasas activas promedios mensuales en moneda nacional o en moneda extranjera, de ser el caso, aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, multiplicadas por un factor. Si el préstamo es en moneda nacional, se aplica la TAM por 0.42. Si el préstamo es en moneda extranjera, se aplica la TAMEX por 0.65. A esto se le denomina intereses presuntos. En este caso, la obligación de determinar y pagar el 5% solo se cumple a través de la declaración anual del impuesto a la renta en la que estos intereses ficticios se hayan generado. Muchas gracias a la doctora Lourdes Calderón. Pueden contactar a Infotax Perú a través de su página web infotaxperú.pro y en todas sus redes sociales. También pueden escribirles al correo informa@infotaxperú.pro. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en Facebook, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es martes musical y nos han escrito de La Sarita.
Hola amigos de La Encerrona, somos La Sarita, una banda con más de 25 años de trayectoria que fusiona el rock con la esencia del folclore peruano. Después de nuestra exitosa presentación en vivo por el rock, regresamos con nuestro show completo donde interpretaremos nuestros más grandes éxitos como Más Poder, Mamacha Simona y Guachimán, en una velada electrizante para disfrutar nuestra energía única y estilo característico. Los esperamos este sábado 12 de abril en la vibrante escena de La Noche de Barranco, y para los encerroners, súper descuento comprando sus entradas con el código La Sarita, todo junto en Join o al WhatsApp 941-395-667. En Instagram estamos como La Sarita _oficial. Muchas gracias. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Mundo Reset, la conocida marca de diseño de camisetas peruanas que mezclan en sus ilustraciones personajes geeks con la cultura popular peruana. Encuéntralos en mundoreset.com, hacen envíos a todo el Perú o visítalos de lunes a domingo en sus tiendas de Lima, en Lince y Miraflores. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.